Bien, muchachos. Entonces, ya creo que estamos completos. Toda suya la presentación, Carlos. Buen día, profe. ¿Cómo estás, Michelle? Te estamos esperando. Ya vamos a empezar. Gracias, profe. El computador, no sé por qué se puso como malo, entonces no me dejaba ingresar. No te afanes, que a todos nos pasa. ¿Listo, Carlos? Carlos. Profe, ¿cómo comparto pantalla? Espérame a ver si es que ya... Ya dale, ahí ya puedes compartir pantalla en el botón verde que dice Share Screen. ¿Dónde? En la parte de abajo donde dice Share Screen, que está como en verde, Ahí ya. ahí ya está entrando, sí señor. Bien. Bueno, a mí me tocó medidas de prevención y sí. Bueno, acá se ven un sismo. Conserve la calma, elimine fuentes de incendio, retirarse de ventanas y objetos que puedan caer, no use elevadores, ubíquese en zonas de seguridad, localice la ruta de evacuación. ¿Cómo actuar en un sismo? Las personas y sus familias deberán conocer con antelación las áreas de seguridad tanto internas como externas, con sus domicilios u oficinas. Deben limpiar los bordes de sus techos de objetos contundentes, macetas, maderas u otros. Realice una evaluación de la estructura de su casa u oficina. Señalizar las zonas de escape y de seguridad. Tener siempre a mano un pequeño botiquín y una linterna y un radio a pilas. Tenga un pequeño stock de alimento enlatado con vencimiento vigente. Bueno, esto es casi lo mismo. ¿Cómo se debe actuar? Acudir a las zonas de seguridad ya establecidas. Manténgase alejado de vidrios y cornisas. En lo posible evite el pánico y trate de mantener la calma. No salir corriendo en zona de paso vehicular. Si está manejando, detenga su vehículo. Si está en un edificio, no utilice el ascensor, siempre la escalera. Estar atentos a menores de edad, minusválidos y otras personas de tercera edad. ¿Cómo actuar después del sismo? Recuerde que cuando ocurre un sismo de magnitud, siempre hay réplicas. Apague el sistema eléctrico y de gas. Antes de reingresar a su domicilio u oficina, evalúe los daños en su estructura. Colabore con las autoridades. Tenga siempre los números de emergencia a la mano. Siempre ser solidarios con las víctimas. Bueno, el botiquín básico para los primeros auxilios. El botiquín básico debe estar ubicado en un sitio protegido de la luz a baja temperatura y humedad. Todos los productos y accesorios deben estar identificados y resguardados. En algunos casos se requerirá la rotulación con el nombre uso, y en el caso de los líquidos debe usarse una medida de los posibles envases de plástico y evitar el vidrio debido a su fragilidad. Es importante el lavado de manos antes y después de uso con el fin de evitar cualquier tipo de contaminación y infecciones posteriores. ¿Cuál debe ser la composición de un botiquín básico? Bueno, primero que todo el termómetro, las tijeras de punta redonda, pinzas, gasas estériles, gasas de vaselina para quemaduras, algodón, venda elástica, esparadrapo hipoalérgico, papel o tela, tiritas o curitas de diferentes tamaños, tiritas cicatrices para sutura, alcohol al 96%, agua oxigenada, tintura de yodo
opovidona yodada, jabón antiséptico, antitérmicos y analgésicos, crema gel o pomada antiinflamatoria, antiácido o protectores de estómago, antidiarreico, laxante, jarabe tipo mucúltico, antitusugeno y expectorante, comprimidos antisépticos para la garganta, comprimidos antiinflamatorios, crema o plomada con corticoides, picaduras, reacciones, crema o pomada antiséptica y cicatrices para quemaduras, sales de hidratante oral, vómitos, procesos diarreicos. Gracias. Bueno. ¿Entendieron? La idea de las presentaciones, pues claramente es, digamos que hacer como una introducción de qué es lo que tenemos nosotros que hacer en cada caso en particular, ¿cierto? También es pues como una actividad para que ustedes trabajen un poco, me ayuden a mí claramente, se den cuenta que realmente estar aquí 2 horas hablando no es sencillo, esto es complicado, muchachos. Independiente de que uno tenga cierta experiencia en esto, pues no deja de ser complicado. ¿Sí? Sin embargo, pues en ese orden de ideas, me parece bien que hagan un esfuerzo, que traten de hacer un buen trabajo. ¿Sí? A veces van muy acelerados, no entiendo por qué. Como si el profesor les dijera que tienen 5 minutos para la presentación. Bueno, entonces para próximas exposiciones y de pronto no conmigo, es importante tener en cuenta muchas cosas. ¿Sí? Primero es importante que el tema esté claro por parte de ustedes, lo que están hablando. ¿Sí? Porque pues sí, es fácil llevar información a una diapositiva y leerla, eso es sencillo, ¿cierto? Pero pues aparte uno tiene que tratar de complementar temas o con una palabra hablar de muchas otras cosas. Sería bueno volverles a ver la cara a algunos, que los vi en la primera clase y no los he vuelto a ver. ¿Sí? Cuando uno va a hacer una presentación, entonces siempre debe optar por la presentación personal, ese tipo de cosas. Todo eso es importante en las exposiciones. Y cuando estemos en la universidad de manera presencial, aún más, porque pues va a ser uno el que está al frente de sus compañeros. ¿Listo? Bien. Desde el punto de vista de la calificación, pues claramente las exposiciones son una nota adicional. ¿Sí? Desde un principio, pues siempre que participen y todo, pues tienen la certeza de que ninguno va a estar perdiendo. Sin embargo, se viene el parcial final y el parcial final es de todo lo que hemos visto desde el primer parcial en adelante. No les voy a meter todas las 20 clases porque se nos complica un poquito más el tema. Y tenemos harto tema para evaluar de lo que hemos visto después de ese primer parcial. Entonces estudien, tómense el tiempo de estudiar. Hoy vamos a hablar a hablar un poco de esos desastres naturales en relación al sismo que nos explicaba Carlos Franco Galván. Los desastres naturales pues son esas causas que uno no espera y que pueden pasar de manera repentina y que nos involucran con víctimas, ¿cierto? Entonces el sismo simplemente es como es una de los ejemplos que se pueden presentar en un desastre natural, pero pues hay varios otros.
Entonces vamos a comentarlos. Si nos queda tiempo y terminamos el tema de los desastres, pues hacemos algún resumen pues para temas que hemos visto y que vamos a ver en el examen. ¿Listo? Bien. Entonces, dentro de los accidentes que se presentan, la mayoría de las veces ya dijimos y hemos hablado de accidentes caseros, accidentes en el trabajo, accidentes de tránsito, quemaduras, electrocución, heridas. Pero pues toca tratar un tema. No vamos a hablar o nos vamos a enfocar mucho en los primeros auxilios, teniendo en cuenta que en los desastres naturales lo que vamos a encontrar son politraumatismos, quemaduras, heridas, digamos que lo que ya hemos visto. Lo que tenemos que hacer ante los desastres naturales es implementar algo que también ya hemos visto y que se llama el triage. ¿Recuerdan? En el triage hacemos esa clasificación de gravedad de nuestras víctimas y a partir de ahí, pues tomamos determinaciones. Entonces, vamos a hablar de tres conceptos. Vamos a hablar de tres conceptos. El evento físico, que es un fenómeno natural que de hecho no afecta a la población porque sus efectos no entran en contacto con la sociedad. Eventos físicos. Fenómeno natural que de hecho no afecta a la población porque sus efectos no entran en contacto con la sociedad. Peligro natural. Es un fenómeno natural que ocurre en un área poblada o con infraestructura que puede ser dañada. Y un desastre natural. Profe, qué pena. Señora. Lo que pasa es que dice Carmen que le tocó reiniciar el computador porque el sonido no le funciona. Que la disculpe. Y que va a mirar si puede entrar otra vez. Listo, Xiomara, gracias, no te preocupes. Sí, desafortunadamente a veces a alguno de nosotros nos puede fallar la parte logística y la parte técnica. Y pues eso complica un poco la clase. Sin embargo, pues ya todos tienen el acceso a la clase desde la plataforma y revisan los videos que estamos subiendo. ¿Listo? Pero no hay problema. Igual la vamos a esperar y cuando ingrese le damos el acceso. Bien, continuemos. Bueno, profe, yo le digo. En el caso del desastre natural, pues ya hablamos de un fenómeno natural que causa muertes o daños a propiedades, cultivos, etc. Entonces, la parte que más nos compete a nosotros desde ese punto de vista, pues va a ser los desastres naturales. Bien. Entonces, ¿cuál sería un ejemplo de un evento físico que no nos está generando daños? ¿Un temblor de pronto? Un temblor. Un peligro natural. Un temblor podría ser, de pronto una tormenta que nosotros alcanzamos a ver a veces, que por allá a lo lejos se ven como parpadear los rayos, ¿sí? Un vendaval, profe. Un vendaval, pero un vendaval puede terminar en un desastre natural, ¿sí? Porque pues puede afectar propiedades, ¿sí?
Hay muchos eventos físicos, como por ejemplo en el mar, cuando las olas se levantan y hay como maremotos y cosas así, pero que están lejos de zonas pobladas o con infraestructura o con, digamos que con población, pues no nos van a afectar. Pero son eventos físicos que son muy comunes. Y en el caso de los peligros naturales, ahí sí viene su vendaval, ¿sí? Eh, los tornados, ese tipo de cosas, ¿sí? Y los desastres naturales, claramente, pues están los terremotos, los sismos, ¿sí? Los tsunamis, los mismos tornados que se convierten en, ¿cómo se llaman? En huracanes y demás. Bien, ¿están tomando nota o seguimos? Un momentico, profe, por favor. Bueno, tranquila, no te enfoques. Bien. Vamos a continuar entonces. Esta es la clasificación de esos desastres o fenómenos naturales. Entonces ellos pueden ser atmosféricos, pueden ser hidrológicos, pueden ser sísmicos, volcánicos, pueden ser geológicos, hidrológicos, geológicos, hidrológicos mezclados, pueden ser biológicos y también puede ser hidrológico atmosférico. Entonces, así como pueden ser específicamente hidrológicos, también pueden mezclarse con otro fenómeno y convertirse en uno geológico hidrológico, hidrológico atmosférico, dependiendo de sus características. Empiezan siendo de una forma y terminan complicando las cosas con dos tipos de desastres naturales mezclados. Bueno, vamos a hablar entonces inicialmente de esos desastres atmosféricos. Los huracanes. Los huracanes son tormentas que se forman en el mar. Son causados por vientos que soplan en direcciones opuestas. Entonces un viento viene para el este, el otro va para el oeste, y ese choque de esos vientos en direcciones diferentes van a formar una tormenta en el mar. Forman parte importante del sistema de la circulación atmosférica, que provoca el movimiento del calor de las regiones cercanas al Ecuador. Se origina por baja presión atmosférica. Se origina por baja presión atmosférica.
Bien. Listo. Entonces, dentro del grupo de los atmosféricos tenemos los huracanes. Aquí un ejemplo de uno de los huracanes más recientes, ¿sí? Y más importantes de la historia de la humanidad. Y es el huracán Katrina, en su paso por México, que luego inició a Nueva Orleans, ¿sí? Era un huracán muy devastador, no sé si ustedes recuerden, algunos, no sé, tal vez otros no tengan recuerdos sobre ese huracán. ¿Cuál otros conocen ustedes así similares que recuerden? Casi siempre les ponen nombres de personas, ¿no? Profe, no había uno con el nombre Carolina, creo. Carolina. No recuerdo, ese no me suena. Carolina. Bueno, de repente sí. Este no fue un huracán que afectó por allá en Carolina, en los Estados Unidos, profe. Sí, generalmente tienen el nombre del sitio por donde pasan, sí. Pero pues hay nombres como Boris, Cristina, Douglas, todos esos son nombres de algunos huracanes que no son tan marcados, pues. El Katrina ha sido uno de los más. Y después los convirtieron en fenómenos naturales, que era el fenómeno de la niña, el fenómeno del niño, que todavía están afectando en nuestras zonas. Bien. Profe, también hubo uno que se llamaba Dorian, ¿no? Dorian, sí, exactamente. Ese también fue muy conocido por su magnitud. Bien. Después de los huracanes, vamos a hablar de las heladas. Afortunadamente, y por nosotros estar ubicados en estas zonas tropicales de la línea del Ecuador, en nuestro globo terráqueo, pues casi que no percibimos este tipo de fenómenos de manera directa ni nos afectan tampoco de manera directa. Aunque iniciando el año tuvimos heladas por la región cundiboyacense, ¿cierto? ¿Recuerdan? Antes de empezar las cuarentenas que en ciertas zonas del campo en Boyacá amanecía toda la agricultura con escarcha y con hielo. Profe, eso sucede cada comienzo de año, ¿cierto? Sí, aunque como sabemos, pues nosotros, por estar en esa línea tropical del Ecuador, casi que estamos exentos de las estaciones. Pero tenemos la virtud también, tenemos el acceso Profe, qué pena. ¿Será que me puedo repetir a 5 minutos? 5 minutos. ¿Quién me está hablando? ¿Juliana? Sí, señor. Sí, no te preocupes. Vale, profe, gracias. Bueno, sí, nosotros también tenemos, digamos que esa opción de poder estar en tierra cálida, en zonas heladas, solamente con transportarnos de un sitio a otro cercano en Colombia, ¿cierto? Entonces podemos ir al Nevado del Ruiz, al Nevado del Cocuy, podemos ir a cualquier cantidad de páramos que tenemos nosotros, ¿sí? En los páramos realmente vamos a encontrar zonas heladas y zonas muy similares. Y si queremos ir a partes cálidas, pues tenemos hasta desiertos, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, pues nosotros somos privilegiados. Pero las personas que tienen que vivir en los sitios donde se presentan las estaciones como tal, ellos tienen que adaptarse, ¿sí? Ustedes no sé si han visto documentales, por ejemplo, en el caso de los osos. En el caso de los osos, ellos tienen que hibernar hasta 6 meses. Y para poder soportar 6 meses, por decirlo de alguna manera, aislados o encerrados,
necesitan haber tenido un consumo importante de grasa, de proteína para poder soportar. Entonces, en el caso de las heladas, pues lo que decimos es que son de los fenómenos más peligrosos, sobre todo en el punto de vista de la agricultura. Por eso la preocupación cuando al comienzo de año estábamos inmersos en esas oleadas de frío, ¿sí? En la noche un frío intenso y en la madrugada tenaz, con esas escarchas sobre los cultivos. Los vientos arrastran las masas de aire por encima de las cumbres. Uno lo ha visto cuando hacen esos documentales, cómo viajan a una velocidad importante por encima de las montañas y se ve ese frío correr. Al ir ascendiendo, estas masas de aire se enfrían y van cobrando peso, se van convirtiendo en hielo. Así, al transportar o al transponer, perdón, las cumbres, estas masas de aire muy frío descienden por la otra vertiente con una gran velocidad arrastrando cultivos a su paso. La formación de nieve, ustedes que también han visto, digamos que la formación de nieve tiene esos cambios bruscos de temperatura de acuerdo al momento en que alcanzan las cumbres, los picos. Y cuando eso pasa y apoyadas por el viento, pues donde se generan, digamos que esas derrumbes de hielo, ese tipo de cosas que casi solo se ven exclusivamente en esos sitios que tienen esas posibilidades por las estaciones. Entonces ahí, en ese caso de las heladas, los primeros auxilios casi que entran a trabajar cuando tenemos derrumbes, cuando tenemos personas atrapadas en el hielo. En fin, por favor, regálenme un segundito. Bien, muchachos, qué pena con ustedes. Entonces, en los últimos años, las heladas siempre han sido causantes de serios daños, perjudicando pues, a personas, animales, cultivos. Desde el punto de vista de perjudicar animales, cultivos y personas, pues tiene que ver sobre todo con el frío extremo. ¿Qué lesiones puede causar el frío extremo? ¿Quién me dice? ¿Quemaduras? Sobre todo quemaduras, sí señor. Entonces, las quemaduras son parte importante de las lesiones que vamos a encontrar por el frío. Sí. Adicional a eso, ¿qué más? Hipotermia. Excelente, muy bien. Neumonía. Hernia. Podemos tener neumonía, sí señor, por problemas respiratorios. Bueno, en vez de neumonías pongamos eso. Problemas respiratorios. Hay una persona con asma en un frío intenso. ¿Qué más podemos tener aquí? ¿Quién me dice? Gripe. ¿Un qué? Gripe.
Eso hace parte, digamos, de los problemas respiratorios, ¿cierto? Cuando hablamos de alud de nieve o avalanchas, entonces, que también son frecuentes, ¿no? Es una avalancha, vendría a ser como una alud, pero de nieve. Alud de nieve, ¿cierto? Ahí es donde utilizamos los perros de rescate y demás para encontrar personas que estén bajo el hielo, enterradas. ¿Qué más podemos tener nosotros? Nada, principalmente esto, ¿cierto? Principalmente esto, quemaduras, hipotermia, problemas respiratorios. Entonces, aquí lo importante es saber abordar a la víctima, conocer exactamente el manejo de las quemaduras, el manejo de la hipotermia, vigilar el ABC de los problemas respiratorios, y si es el caso de una avalancha o de una luz de nieve, pues lo mismo. Es una persona que está generando que cuando están enterrados, ¿qué es lo que pasa? Cambio de temperatura, profe, el frío. Sí, pero cuando uno está enterrado bajo la tierra, bajo la nieve, bajo algo. Queda sin respiración, ¿no? Exactamente. Entonces, ¿a eso cómo se le llama? Una asfixia. Lo vimos ayer. Lo que pasa es que ayer hablábamos de asfixias por inmersión o sumersión. Pero hay asfixias por sofocación. ¿Cierto? Las asfixias por sofocación es que nos quedamos sin aire porque se nos tapan la vía del ingreso de oxígeno. Yo les hablaba del ejemplo que le ponen una almohada en la cara para sofocarlo, pero pues en este caso nos cubrieron de tierra o de nieve accidentalmente, ¿no? O por una causa natural. Entonces el manejo de las asfixias va a ser el mismo que en el caso de un ahogamiento o una inmersión. Entonces también es importante desde el punto de vista de los primeros auxilios. Bueno, listo. Bien. Continuemos. Bueno, la deficiencia de humedad en la atmósfera. Se puede definir como una anomalía transitoria en el que la disponibilidad de agua se sitúa por debajo de los requerimientos estadísticos de un área geográfica dada. El agua no es suficiente para abastecer las necesidades de las plantas, los animales y los humanos. ¿Listo? ¿Entienden esta definición? Sí, está muy claro, ¿cierto? Cuando tenemos esas carencias de agua, o déficit, cuando tenemos carencia o un déficit de agua, pues empezamos a sufrir desde el punto de vista de la vida como tal. Recuerden que los seres vivos dependemos mucho del agua. Y una de las características de por qué nuestro planeta tiene esa capacidad de vida o de generar vida es el agua. Nuestro planeta es agua ¿en qué porcentaje? ¿Quién me dice? Hasta donde tengo entendido yo, profe, o sea, de todo el agua existente, como el 2% es pura, o sea, la que se puede tomar. Bien, pero si yo te digo el globo terráqueo, el planeta Tierra, el 100%, entonces vamos a ver qué porcentaje es agua y qué porcentaje es tierra. El 71% es agua y el 29% es masa, ¿no? Uy, pero mejor dicho, ese dato está muy exacto. Yo pensé que era el 71,0425. Pero bueno, bien.
71, bien, Michelle, gracias. O sea que el 70 y 30, bueno, no nos vayamos al 71 y al 29, no seamos tan exactos. 70% es agua y esa agua genera vida. Recuerden que muchos científicos a lo largo de sus investigaciones han dicho que el origen de la vida se da a partir del agua. ¿Recuerdan? Hay muchas teorías sobre el origen de la vida y dentro de esas teorías hay una teoría que es netamente religiosa. ¿Cierto, Carmen? ¿Ya llegó Carmen? Sí. Sí, profe, pero tengo problemas. Ahorita se volvió a Bueno, bloquear. Me entonces, decías, profe, disculpa. que dentro de las teorías del origen de la vida hay una teoría que es netamente religiosa y que habla de De la creación realmente como del tal. inicio de la creación, como lo dice el libro del Génesis, ¿cierto? Sí, Y en ese están todas origen las teorías. en esa teoría de esa creación, pues todo El agua. se limita a que inicialmente Dios creó el, el, ¿el qué? El cielo y la tierra, el día y Sí, la que separó noche. las aguas y todo el rollo. Exacto. Y la Pero separación. también existen teorías de personas que de pronto no estaban muy de acuerdo con esa teoría de la... Sí, las del creacionismo y de Darwin y todo ese montón de Exacto. cosas. El creacionismo, la teoría de Darwin, de que la vida provenía de seres inertes. A un loco se le ocurrió que porque dejaba granos de maíz y ropa sucia, en los días siguientes aparecían ratones. Entonces él Creaba decía la que vida. que los ratones provenían de la ropa sucia y de los granos de Y maíz del que maíz. dejaba, ¿cierto? Sí, Pues señor. todas esas son teorías de la vida, pero pues la que más se acercaba a la realidad Es la era la creación. que decía que a partir del agua se generaban seres vivos, ¿sí? Y es la que, pues digamos que a nivel de religión es la que más se acepta porque, pues porque de una u otra forma decimos que pues los textos es una forma de pasar la experiencia a la gente, ¿no? Entonces es por eso la iglesia, y creo que en esta es unánime de aceptar la creacionista, porque habla de una evolución, pero que se da desde un soplo de vida que decimos que la da Dios. Exactamente, o sea que involucra las dos, la religiosa y la científica. Bien, entonces claramente cuando estamos inmersos en una ausencia de ese líquido vital que es el agua, cuando ese líquido vital no es suficiente para abastecer las necesidades, pues las plantas, los animales y los humanos empezamos a padecer. ¿Listo? Entonces, en el caso contrario a la nieve, ¿sí? Vamos a encontrar zonas muy desérticas, con temperaturas muy altas. Y aquí también vamos a encontrar ciertos signos y ciertos síntomas que podemos encontrar en una persona que está, digamos que a merced de la naturaleza, con un calor extremo. ¿Qué vamos a encontrar? Deshidratación, ¿cierto? Y la deshidratación, ¿qué nos va a generar en el cuerpo? Defensas bajas, ¿no? Pérdida de las sales del cuerpo también, ¿no? Pérdida de líquidos, y la pérdida de líquidos nos da algo que se llama una hipovolemia. Recuerden que uno solamente no pierde líquidos por la sangre. En las hemorragias hablábamos del shock hipovolémico. Y el shock, la hipovolemia, también se da por pérdidas de líquidos sensibles. La sudoración, la orina, todas esas pérdidas de líquidos generan una hipovolemia. Y la hipovolemia se traduce en taquicardia, tensión, y así sucesivamente vamos a encontrar a una persona que pueda estar en un ambiente natural extremo, como lo es un desierto, expuesto al sol. En este caso no se ve tan desierta en la imagen,
pero claramente conocemos imágenes de desiertos, ¿cierto? Entonces, en la naturaleza De la genera, Tatacoa. sí, en el caso de Colombia, pero pues no es un desierto tan Sí. amplio, ¿sí? Casi que está cerca de todo, pero hay desiertos que realmente no abarcan kilómetros y kilómetros en algunas zonas como por allá en el África y esto, ¿cierto? Ay, en el lejano oriente, sí, en Estados Unidos, en ciertas partes del mundo hay ciertos desiertos que son ciertos desiertos, vea pues, que son muy conocidos. Y adicional a eso, generan todo ese tipo de dificultades para las personas que los habitan. Y aprender a vivir en esos ambientes no es fácil, pero pues es como todo, ¿no? El ser humano es de adaptarse o es muy adaptativo a las circunstancias. Entonces aquí hablamos de las sequías. Esa es la definición de sequías, para que lo coloquen ahí. ¿Ya todos tomaron nota? Sí, ¿cierto? Sí, profe. Entonces, acá vemos cómo se manifiesta en esta imagen la ausencia de ese líquido vital. La causa principal de toda sequía es la falta de lluvias o precipitaciones, caracterizada por la desigualdad entre la disponibilidad natural del agua y las demandas naturales de agua. En casos extremos se puede llegar a la aridez. Entonces, no solamente depende de que llueva, sino del trato que le vamos a dar a la poca agua que tenemos. En el caso de Colombia, específicamente hablando, pues nosotros también somos bendecidos y afortunados desde el punto de vista de tener recursos hídricos. Nosotros estamos bañados por 2 mares, tenemos unas fuentes hídricas importantes, tenemos ríos a lo largo de toda nuestra nación, tenemos zonas con páramos, que recuerden que en los páramos es donde nace el agua, ¿cierto? A nivel de los páramos, entre gota y gota que se genera por los frailejones y ese tipo de plantas, se van generando fuentes de agua. El problema está en el manejo de los recursos. Nosotros en Colombia, no sé por qué, tenemos complicaciones con el manejo de los recursos. Llámense naturales o llámense de cualquier naturaleza. ¿Qué pasa con los recursos en Colombia? Nunca llegan a donde deben llegar, ¿cierto? Cogen para otros destinos, se pierden por el camino, se los roban. Ejemplo, tenemos el ejemplo de los recursos para nuestro problema de aislamiento por el COVID, ¿cierto? En fin, en el caso del agua es lo mismo. No le damos un adecuado uso a ese recurso natural, gastamos el agua, no la ahorramos, no le damos el manejo que debería. Las tormentas eléctricas. Bueno, el día que hablamos de electricidad, de electrocución, mencionamos los rayos y las tormentas eléctricas. Entonces, en este fenómeno natural es creado por la proximidad de 2 masas de aire de diferentes temperaturas. Estas masas que producen una serie de efectos característicos, como fuertes lluvias, vientos e intensas descargas eléctricas. Esta actividad eléctrica se pone de manifiesto cuando se genera el rayo que da origen a los fenómenos característicos del relámpago
y del trueno. ¿Cierto? Entonces, ¿qué es lo que se conforma o qué conforma un rayo? El relámpago y el trueno. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre el relámpago y el trueno? A ver, me la dice. ¿El trueno no es el ruido, profe? Y pues el rayo ya, la centella que cae, por así decirlo. Claro, entonces un rayo está formado por relámpago y trueno, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros vemos, como se ve acá en la imagen, esto que vemos que es el relámpago del rayo, ¿cierto? Y el trueno va a ser el sonido que éste genera. Están distanciados en tiempo uno del otro, ¿cierto? Claramente. ¿Por qué? No sé. Física bachillerato. ¿Por qué está distanciado el relámpago del trueno? A nuestra percepción, ¿no? Si nosotros estamos aquí en esta ventana, mirando por la ventana y vemos esta imagen, y enseguida escuchamos el trueno, pues eso tiene su lógica, claro. ¿Cuál es? Esa pregunta sí está muy fácil. ¿Quién me dice por qué nosotros vemos el relámpago y enseguida escuchamos el trueno? Uno nomás. No sé, profe. Listo, ¿Será Carmen. como el impacto que se usa? No sé, profe. Nunca fue buena en física y sigo siendo igual. Ah, bueno. ¿Y los demás? Igual, profe. ¿También nunca fue buena en física, hermano? No, matemáticas, profe. No, pues eso es muy sencillo, muchachos. Si hagamos de cuenta que estamos mirando por la ventana y vemos este destello del relámpago. ¿Por qué a los segundos después escuchamos el trueno que produce ese relámpago? Pues sencillo. Será la fuerza, el impacto de la fuerza con que cae, no sé. No, por la velocidad. La velocidad de la luz nunca va a ser igual a la velocidad del sonido. ¿Cierto? Sí. Si ustedes recuerdan en sus clases de física, cuando les hablaban de velocidad de la velocidad de la luz tiene una constante, siempre va a ser la misma, ¿cierto? Y la velocidad de la luz siempre va a viajar a la velocidad de la luz. Mientras que la velocidad del sonido es menor, ¿sí? Entonces siempre que ustedes ven un rayo o un relámpago, mejor, a los segundos después van a escuchar el sonido de ese relámpago, o sea, van a escuchar el trueno, ¿cierto? ¿Por qué? Porque primero viaja más rápido la luz y eso es lo que recibimos nosotros, la velocidad de la luz. Y luego la velocidad del sonido nos va a traer el sonido del trueno que se generó por ese relámpago. ¿Sí? Bien. Quedamos claros. Sí. Sí, se nota que no se vieron la película de Disney de Cars. Sí, profe. Sí. Sí, ¿De y qué? por ahí Rayo le dice que el Rayo va trueno primero ¿El Rayo McQueen? Sí. ¿Cierto? El Lightning McQueen, ¿cierto? Y el Rayo McQueen le dice al trueno que primero se ve el rayo que el trueno. Rayo, sí. Ah, bueno. Bien. Toca verla. Me la voy a poner de tarea. Bien. Siguiente. Bueno, imágenes, obviamente, de fenómenos naturales.
Casi que en nuestro ambiente no vemos nunca tormentas de ese tipo que forman tornados y huracanes y nada de esas cosas, ¿cierto? Esto fue en Holanda, ¿sí? La base de una tormenta en Scheveningen, Holanda. Se estaba formando la tormenta. Bien. Vamos a ver las hidrológicas. Entonces, las inundaciones. Esas sí son comunes en nuestro medio. La invasión lenta o violenta de aguas de río, lagunas o lagos, debido a fuertes precipitaciones fluviales o rupturas de embalses causando daños considerables. Entonces se pueden presentar en forma lenta, en forma gradual en llanuras o en forma violenta súbita en regiones montañosas de una alta pendiente. Bien. Entonces, esta sí nos toca a nosotros muchísimo. En nuestra región, en Colombia, las inundaciones en épocas de invierno y de lluvias son un problema bien grave. ¿Por qué? Porque no tenemos un adecuado uso de esos recursos, no tenemos una sistematización de esas aguas, no las hemos, digamos que encarrilado bien, las personas siguen haciendo caso omiso a las recomendaciones gubernamentales cuando hablan de no construir a las riberas de los ríos, ¿sí? Cuando tenemos una ruptura de un embalse o cuando se nos desborda una quebrada, generalmente sucede todo esto. Hay zonas del país donde a veces uno ve cómo el invierno hace que se cubran de manera total muchas partes que están hechas con tierra, ¿cierto? Y una vez pasa todo ese invierno, como que vuelve y se despeja y vuelve a aparecer la tierra firme. En esta parte donde hablamos de regiones montañosas, muchas veces es con gran fuerza que se desbordan esas aguas y arrasan con todo, ¿sí? Y eso, pues, a manera de desastre natural es bien considerable porque el agua reunida con tierra, con desechos y con todo lo que arrasa a su paso, maneja una fuerza impresionante y los daños son igualmente proporcionales. Son daños bien importantes. Entonces, desde el punto de vista de los primeros auxilios, lo que tiene que ver con bomberos y defensa civil, generalmente están muy involucrados con este tipo de actividades, las inundaciones. ¿Qué nos puede generar una inundación a manera de daño en nuestro cuerpo? En los primeros auxilios. Entonces, Ahogamiento. El ahogamiento, sí señor. Lo que vimos ayer, el ahogamiento, el casi ahogamiento, las asfixias por inmersión, ¿cierto? ¿Qué más? La hipotermia. Infecciones de pronto, ¿no? Por las plagas que lleguen. Las infecciones, muy bien. Todo lo que tiene que ver con manejo de infecciones. ¿Sí? Por plagas, por parásitos, por aguas contaminadas, porque se mezcla el agua limpia con el agua sucia. ¿Sí? Roedores, profe, lo mismo que plagas. Las plagas y los roedores, digamos que sí, se pueden considerar
similar, aunque las plagas son más insectos. ¿Sí? Plagas y roedores. Es un problema de salud pública. ¿Listo? Entonces los niños se deshidratan, se infectan, les da hipotermia, se ahogan. Todo eso es lo que puede pasar. Y lo peor de todo es que generalmente este tipo de inundaciones se dan en zonas donde abunda la pobreza. ¿Sí? Porque no, una persona con recursos más o menos buenos no construye al lado de un río, ¿cierto? Generalmente es personas que les toca por necesidad vivir, digamos que en esas condiciones. Una de las principales causas por las que se producen las inundaciones son las crecidas de los ríos y las lluvias torrenciales. Entonces acá tenemos una imagen que nos puede dar una idea de la magnitud de este fenómeno natural o este desastre natural más bien. ¿Cierto? ¿Qué queda sirviendo después de todo esto? Nada, ¿cierto? La mayoría de los recursos se pierden, lo poco o mucho que tenga uno al interior de su vivienda se pierde, la humedad que se genera, el Los frío cultivos extremo, se pierden. los cultivos, los animales, generalmente El ganado. exactamente, los animales a veces pues obviamente mueren igual que los humanos por ahogamiento. ¿Sí? La contaminación que se da por tener cadáveres de animales es bien importante. Recuerden que todas las muertes generan un proceso de descomposición, de putrefacción, ¿cierto? Bien. Siguiente. Bueno, el tema que estaba tocando Carlos, los sismos. Hablamos entonces de los terremotos. Los terremotos son manifestaciones de la superficie de la Tierra mediante vibraciones. Estas vibraciones son causadas por el paso de ondas a través de las placas de la Tierra, conocidas como placas tectónicas, ¿cierto? Bien. Se producen estas ondas sísmicas cuando una cierta forma de energía almacenada, tal como tensión elástica, energía química o energía gravitacional, se liberan de forma repentina. Entonces, para que se genere un terremoto se necesitan de varias cosas, ¿sí? Se necesita que se vayan a formar unas ondas a través de unas placas tectónicas que están por debajo de la Tierra y que están almacenando varios tipos de energía. Y esos tipos de energía, como la química, la gravitacional y la elástica, unidas entre sí, van a producir que se liberen esas fuerzas y siempre se van a liberar hacia el exterior, generando daños.
Entonces, eso siempre lo representamos como una actividad sísmica, ¿cierto? Y para eso se inventaron algo que se llama la escala de ¿qué? Richter. La escala de Richter, muy bien. Y esa escala nos muestra las magnitudes de un sismo, ¿sí? Cuánto puede llegar a ampliar. Exactamente en esta imagen pequeñita que está en la parte superior derecha, habla de la actividad sísmica medida por esa escala. Escala de Richter. O escala de magnitud local también. Bueno. Listo, ya copiaron dos. Sí, señor. Sí, profe. Bien, bien. Aquí unos ejemplos en imágenes en Haití en el 2010, ¿recuerdan? Sí, profe. Terremoto ahí. Algunos estarían muy chiquitos en esa época, otros no tanto. El terremoto de Haití fue un terremoto bien agresivo, bien importante, ¿sí? Que tiene muchas connotaciones. Hablan de que se hubiera podido prevenir muchas cosas, murió muchísima gente. Haití es muy especial por muchas cosas. ¿Sí? Tienen una forma de vida en ocasiones muy desordenada. ¿Sí? Sin embargo, pues eso no sé hasta qué punto lo pueda juzgar la naturaleza, pero sí, Haití era bien especial en sus, o es aún, en su manera de vivir. Los tsunamis. Los tsunamis son básicamente grandes olas que se originan posteriores a un movimiento telúrico o sísmico. Es decir, son generadas por terremotos submarinos. Las zonas más afectadas por este tipo de fenómenos son el Océano Pacífico, debido a que en él se encuentra la zona más activa del planeta, el cinturón de fuego. Entonces también hemos tenido imágenes de tsunamis que han sido bien complicadas. ¿Alguien me recuerda alguna? ¿Que recuerde? El de China, profe. El de Japón. El de Japón es, perdón. Sí. Bien, el de Japón. Se fue como en el 2011, ¿cierto? Sí, ese también fue hace poco y fue también bien complejo el tema. Porque pues imagínense que llegue una ola gigante y recubra en gran parte de un territorio es un desastre natural realmente. Entonces, pues, sobra decir qué afectaciones en la vida humana vamos a encontrar a través de un tsunami, pues en la mayoría de los casos, asfixias por inmersión o por sumersión, ahogamiento, casi ahogamiento, hipotermia, laceraciones, heridas, hemorragias, traumas craneoencefálicos, politraumatismos, fracturas, esguinces, luxaciones y todo lo que les pueda ocurrir. Entonces, fíjense que en los desastres naturales, la gran cantidad de lesiones que nosotros podemos encontrar, pues son muy variables. Bien. Siguiente.
Bueno, me avisan cuando terminen de copiar y seguimos. Ok. Siguiente. Entonces aquí tenemos una representación de cómo se forma un tsunami. ¿Sí? Entonces el tsunami es un movimiento que se presenta bajo el mar y genera una ola y genera una onda, ¿cierto? Y fíjense que su alcance, pues obviamente va a afectar más a las regiones que están cerca de su epicentro, ¿sí? Pero pueden llegar a tener un alcance mucho más largo. Sin embargo, pues en este orden de ideas, los sitios más lejanos son los que van a recibir con menos fuerza y con menos gravedad, pues el impacto de esa ola. Vamos a hablar de las volcánicas. Una erupción volcánica, digamos que en nuestros medios últimamente ya se pueden casi que vigilar de manera frecuente las actividades volcánicas, ¿sí? Y eso pues genera unas alertas. Y las alertas pues son las que pues generan una acción para prevenir desastres. Caso que no pudimos hacer cuando ocurrió el Nevado de Ruiz en erupción, que marcó mucho la historia de nuestro país y que muchos de ustedes no llegaron a vivir, afortunadamente. Las erupciones son causadas por el aumento de la temperatura del magma que se encuentra en el interior del manto. Esto ocasiona una erupción volcánica en la que se expulsa la lava hirviendo. Estos alcanzan así altas presiones y cuando llegan a vencer la resistencia en la que se encuentran, se escapan violentamente dando lugar a una erupción explosiva. Esa vendría a ser la definición técnica, científica, física, relacionada con lo que pasa al interior de un volcán. ¿Cuáles volcanes conocen ustedes, muchachos? ¿Ninguno? ¿Ningún volcán? Bueno, acá tenemos el del Nevado del Ruiz aún, ¿no? Dicen que en Bogotá hay uno, pero quién sabe qué tan cierto será. Por ahí, El de Monserrate que dicen, profe. Sí. por ahí dicen que en Monserrate es un volcán. Vaya uno a Sí, eso saber. dice. Imagínense. Que Bogotá se va a hundir. Menos mal yo vivo a las afueras. ¿Dónde vive, profe? Yo, por la salida de la autopista Medellín, por la calle 80. Bien. Estamos cerquitas, por la Sí. 80. Vea pues. Tan cerca, pero tan lejos. Bien, muchachos.
cuando ustedes van a piscinas de agua termal, ¿quiénes han ido a piscinas de agua termal? ¿Todos? Yo sí. Yo también. Chévere, ¿no? Sí. Bueno, yo tengo una, cuando quieran ir los invito. Entonces Ah, se bueno, supone ponte. que, Queda esas, comprometido. esas piscinas de agua termal, para que el agua salga así hirviendo, se supone que hay una fuente al interior de la tierra con calor y fuego, o sea que estamos como en montañas cercas a volcanes. Bueno. Bien. Siguiente. Entonces, pues, los materiales piroclásticos hacen relación a lo que se expulsa a través de esos volcanes. Geológicos, hidrológicos. Ya vamos a terminar. Geológicos, hidrológicos. Desprendimientos de lodo y rocas debido a precipitaciones pluviales. Se presenta como un golpe de agua lodosa que se desliza a gran velocidad por quebradas secas y de poco caudal, arrastrando piedras y troncos. Los huaicos se producen cuando la temporada de lluvias están entre diciembre y abril, generalmente para nuestras zonas tropicales. Entonces, también es muy común, ¿no?, que hayan deslices, desprendimientos de tierra, que se ruede la tierra y que nos cubra. Pueden ser sitios de viviendas, pueden ser sitios rurales, pueden ser carreteras, así como lo que pasa ¿El desde llano? hace varios años en la vía al llano, exactamente, John. Sí, es una vía que no han podido darle con el chiste en relación a meterle la infraestructura que soporte este tipo de fenómenos naturales. Y siempre la naturaleza casi que va a sobresalir, ¿cierto? Sí, porque son fallas geológicas, ya no lo pueden controlar. No hay nada que hacer, ¿cierto? Sí. Bien. Pero es muy frecuente, a veces uno va por una carretera o escucha que hubo un desprendimiento de tierra, que se generó un derrumbe, que alcanzó a dañar la estructura, que alcanzó a tapar 3 carros, que hay personas desaparecidas, que, en fin, que cayó una roca, que se cayó un árbol. Todo eso puede pasar, ¿cierto? Y pues hay muchos videos ahora en redes sociales que nos pueden mostrar cómo se suceden esos hechos. Siguiente. Este término no es muy usado en Colombia, pero sí es usado en la región tropical. Los huaicos, que es a lo que se referían en la caída o el derrumbe de esas zonas de lodo y tierra y piedras y en fin. Entonces se producen en mayor medida en cuencas, en la vertiente occidental de la cordillera de los Andes y en las cuencas a su vertiente oriental, la selva alta. Entonces fíjense que obviamente nos involucra a nosotros porque estamos en la región de los Andes, ¿cierto? Tenemos nuestras 3 cordilleras derivadas de esas cadenas montañosas, ¿sí? Y pues por ser montañas tenemos ese riesgo de precipitaciones, derrumbes y demás. Biológicos. La plaga. Actualmente el concepto de plaga
debe como una situación en la cual un animal, vamos a minimizar esto, un animal produce daños económicos, normalmente físicos, o a intereses de las personas. Involucra la salud, las plantas, los animales, los materiales o los medios naturales. De la misma forma que la enfermedad no es el virus, bacteria, etc., sino la situación en la que un organismo vivo, patógeno, ocasiona alteraciones fisiológicas en otro, normalmente con síntomas visibles o daños económicos. ¿Algún ejemplo? Profe, yo una vez, pues, hace como en el 2018 estaba por allá en una obra, estaban a las afueras de Pereira y era rural y allá se metía mucho animal, mucho insecto, mucha culebra y todo eso. ¿Eso también tiene que ver? Sí, digamos que las plagas aquí pues en su definición claramente lo dicen, sí, son situaciones en la cual encontramos algo denominado un patógeno, sí. Los patógenos son organismos vivos que están ocasionando en otro organismo alteraciones fisiológicas. Pero cuando hablamos de plagas, es como cuando llegan las langostas y acaban con todos los cultivos, pero es que no llega una, ni dos, ni tres, sino llegan en miles de millones. Es como ¿Sí? ese avispón que ahorita hay por allá en Estados Unidos. Es como el aviscón que están dándole pues ahorita mucha fama por redes sociales, exactamente. Pero pues digamos que uno de los ejemplos más claros para nuestra realidad, ¿cuál es? Las moscas. No, el coronavirus. Y ¿Listo? Porque el coronavirus, ¿qué está haciendo? Eso es una plaga que está alterando los organismos vivos, ¿sí? Síntomas visibles y daños económicos. Bien. Mira, con estos dos sellos está con más tiempo. Estaba metido ya en la cosa. Con esto. Bien. Siguiente. Plaga de langostas en Colombia. Vamos a poner encima el nombre. Muy langostas en Colombia. Bueno, listo. Un ejemplo de lo que generan las plagas. Bueno, bien. Pandemia. Ay, sí, ve. La pandemia significa enfermedad de todo un pueblo. Es la afectación de una enfermedad infecciosa de los humanos a lo largo de un área geográficamente extensa. Etimológicamente hablando, debería cubrir el mundo entero y afectar a todos. Para que una enfermedad pueda denominarse pandemia, esta debe tener un alto grado de infectabilidad, mortalidad y un fácil
traslado de un sector geográfico a otro. Bien. Entonces esta definición está muy cercana a la realidad, muy cercana a nuestra realidad actual. Entonces fíjense que pandemia, cuando uno habla de pan, significa todo, todo. Pan significa todo. Entonces una cosa es algo endémico y otra cosa es algo pandémico. ¿Listo? Y una pandemia, pues obviamente significa enfermedad de todo un pueblo. Es la afectación de una enfermedad infecciosa en los humanos a lo largo de un área geográficamente extensa. ¿Sí? Ya tenemos el ejemplo más claro, lo estamos viviendo. Etimológicamente hablando, o sea, el significado de su palabra debería cubrir el mundo entero, porque dice pandemia. ¿Listo? Y afectar a todos. Para que una enfermedad, señor. Esa pandemia se puede volver endémica. ¿Endémica? Inicialmente tuvo que ser endémica. Y, o sea, antes de ser pandemia, siempre tiene que ser una endemia. ¿Sí? Eso es una regla general. Entonces, para que una enfermedad pueda denominarse pandemia, esta debe tener un alto grado de infectabilidad. Claramente lo es, en el caso de ahora. De mortalidad, claramente lo es. Y un fácil traslado de un sector geográfico a otro. Estaba en China y al cabo de nada ya estaba en todo lado, ¿cierto? Entonces tiene un fácil traslado de un sector geográfico a otro. Esa es la definición que debemos usar para hablar de las pandemias. La gripe H1N1, también conocida como gripe porcina o gripe mexicana, tuvo digamos que una importancia similar a la del COVID en su época. Ya tenemos vacuna para la H1N1, ya la mayoría de las personas se vacunan, algunas de manera obligatoria como los niños, trabajadores de la salud y mujeres en embarazo. Habrá mucha gente que no se haya vacunado contra el H1N1. Hidrológico atmosférico. El fenómeno del Niño. El fenómeno del Niño, conocido también como oscilación del Pacífico Sur, es un suceso que ocurre en ciertos años con manifestaciones patentes en el mar y en la costa del Perú, y como se ha demostrado recientemente, tiene conexiones con sucesos en otras partes del planeta. Consiste en una serie de alteraciones oceanográficas y climáticas con consecuencias importantes. Entonces, a través de esas costas del Perú se inicia el fenómeno del Niño y va ascendiendo e involucra mucho nuestra región colombiana y tiene que ver con fenómenos que mezclan dos tipos de fenómenos naturales y terminan en desastres como los que vemos. Descenso en el nivel de los ríos por efectos del Niño. Bueno, lo tecnológico. Para terminar, si no, no vamos a alcanzar. Los incendios forestales, también muy de moda en las últimas épocas,
Es un incendio forestal, es un tipo de incendio caracterizado por producirse y desarrollarse principalmente en zonas naturales con vegetación. Vegetación abundante, normalmente causado por el hombre. Normalmente. Si bien existen incendios forestales producidos por causas naturales, como la caída de rayos, aunque el origen de la gran mayoría de ellos se debe a la acción humana, ya sea por imprudencias, sea por la forma intencionada, el humano es causa directa o indirecta del 100% de los incendios que se producen en el mundo. Entonces, ¿quién es la plaga ahí? Mentiras. Bueno, sigamos. Los estragos luego de un incendio forestal. Entonces vemos cómo queda todo destruido, en cenizas, árido. Las granizadas. El granizo o predisco es un tipo de precipitación que consiste en partículas irregulares de hielo. El granizo se produce en tormentas intensas en las que se producen gotas de agua a temperaturas por debajo de su punto normal de congelación, que son 0 grados, y ocurre tanto en verano como en invierno, aunque el caso se dé más en días del año en los que es más fuerte el calor. Siguiente. Bogotá, noviembre del 2007. ¿Quién lo creyera, no? Bien. Bueno, aquí pues ya para terminar, pues solamente voy a pasar rápidamente a decir que dentro de esos organismos encargados de las emergencias de este tipo de desastres naturales, pues están los bomberos y la defensa civil. ¿Listo? Entonces ellos van a ser la parte o primera línea de defensa y de socorrismo. Entonces la defensa civil pues activa el servicio permanentemente del Estado en favor de la comunidad que tiende a desarrollar, en el caso, a desarrollar medidas de todo orden destinadas a predecir, prevenir desastres de cualquier origen y limitar, migrar o neutralizar los daños, tales como desastres que se puedan causar a personas y bienes, así como realizar en zonas afectadas las acciones de emergencia para permitir la continuidad del régimen administrativo y funcional en todos los órdenes de actividad. Sigamos. La misión, la Defensa Civil organiza, instruye, prepara y capacita a los habitantes de Colombia a fin de que puedan afrontar de forma adecuada toda situación de emergencia producida por conflictos de tipo internacional, conmoción interna y desastres impredecibles provocados por la naturaleza o por el hombre y de cualquier otro origen que pudiera afectar el patrimonio nacional, material y particular del Estado en sus habitantes. Bien, muchachos, vamos a dejar esta presentación hasta acá. Bien. Bueno, vamos entonces a pausar un momentico aquí nuestro video para poderlo subir al canal de YouTube y compartirlo en la plataforma.